Bona vesprada a totes i a tots, gràcies per la vostra assistència. No se sent? Hola? El micro funciona, lo que no sé si serà... Hola? Pues parla de què? Se sent? Sí. Hola, bona vesprada. Gràcies per la vostra assistència a totes i a tots. Comencem ja, no us esperem molt més perquè el ponent ha d'acabar com a molt tard a les 8 per a poder tornar cap a València. Per això també hem començat avui la xerrada una hora un poc més pronta de l'habitual. Com bé sabeu, després de la invasió russa d'Ucraïna, a Europa s'ha accelerat el procés de militarització que ja s'estava duent a terme i la pretensió d'aconseguir i superar el 2% del PIB en despesa militar. Ja estem per damunt. Amb el retorn de Donald Trump al govern nord-americà encara s'ha impulsat més aquesta dinàmica i s'ha obert una etapa de major incertesa en la geopolítica i l'economia mundial. Molts líders europeus insten a augmentar la despesa militar fins a arribar al 5% del PIB i a aquesta deriva no és aliè l'estat espanyol. Com a país membre de l'OTAN i de la Unió Europea també està plenament immers en aquesta espiral belicista i ha aprovat un increment de la despesa militar que sovint estan camuflant en partides de diferents ministeris. Justament per a parlar-nos de la despesa militar, el comerç d'armes i el finançament de les guerres i ajudar-nos a comprendre la implicació i la corresponsabilitat d'Espanya en l'armamentisme global i el genocidi del poble palestí, comptem amb la presència de Quique Sánchez Ochoa. Ell és membre del Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, és llicenciat en Ciències Polítiques i màster en Estudis Internacionals de Pau, Conflictes i Desenvolupament. Es dedica fonamentalment a l'activisme i té recerca en temes de pau, despesa militar i justícia climàtica. Encara no fa 2 mesos va elaborar, conjuntament amb Pere Ortega, també del Centre de l'AS, un document de treball, un working paper, sobre la despesa militar i el rearmament de l'estat espanyol en 2025. Moltes de les persones que esteu així ja coneixeu segurament el Centre de l'AS d'Estudis per la Pau, perquè molts dels seus membres ens han visitat així al COI, Pere Ortega, Tica Font, Jordi Calvo i altres, i han estat així, convidats sovint per la UNESCO, moltes voltes la col·laboració d'altres entitats, com el col·lectiu 8 de març de la Colla i el Comtat o per la Carrasca Ecologistes en Acció. El Centre de l'AS es defineix, exactament com ho diuen ells, com una entitat independent d'anàlisi de pau, seguretat, defensa i armamentisme dedicada a realitzar investigació i incidència política i social sota un prisma de cultura de pau sobre els efectes negatius del militarisme i els conflictes armats. El Centre de l'AS du a terme un treball molt consistent que combina la investigació i la redacció d'informes molt rigorosos amb la divulgació i la realització de campanyes i activitats diverses, de caràcter informatiu, de denúncia, de conscienciació. D'entre les campanyes en què participa, esmentem a tall d'exemples la campanya Banca Armada per a informar i sensibilitzar la societat perquè exigisca als bancs, a les entitats financeres en general espanyoles que abandonen tota relació amb les empreses d'armament, la campanya global contra la despesa militar, la campanya internacional per l'abolició de les armes nuclears, la campanya Desmilitaritzem l'educació, que denuncia la presència de l'exèrcit en fires i salons d'ensenyament, o la campanya d'objecció fiscal a la despesa militar, bastants altres. Si esteu interessades o interessats, podeu trobar molta informació sobre aquestes campanyes i en general conèixer l'activitat del Centre de l'AS, consultar la seva pàgina web, que si algú està interessat, després la facilitem. I no m'allargui més, i ja li dono la paraula a Quique Sánchez Ochoa, a les entitats que estem organitzant aquest acte, agraïm molt la seva presència. Aquest val? Sí, sí. Pásate un poquet així. La propo una mica? Estem així. ¿Qué tal? ¿Probando? ¿Se sent ahí darrere? Sí. Bueno, en primer lloc, donar les gràcies per convidar-me, especialment a Asun, Ximo, Geles i Maria José, que han vingut a dormir a l'estació de Xàriba, i al club per portar-nos aquí i per sempre tenir una mano tendida al Centre de l'AS.
Jo soc valencià, però soc un valencià una mica de segona i no el parle massa bé. Llavors, si em disculpeu, em passaré al castellà. Em sap molt greu perquè m'agradaria, però em falta fluidesa y no lo faré bé. Y además, como son términos un poquito así a veces sesudos, creo que me trabaré incluso más si lo tengo que hacer en valenciano. Pero os pido disculpas, a ver si con el tiempo me voy soltando. Nada, quería centrar la charla de hoy un poquito en este contexto que estamos viviendo de belicismo exacerbado, ¿no? y de narrativas cada vez más abiertamente belicistas y militaristas, ¿no? y que defienden el rearme, en un momento también que no es casual que coincide con el genocidio del pueblo palestino en Gaza. Y en ese sentido me parecía importante, sobre todo, centrar la intervención en el rol que tiene el Estado español dentro de esta esfera belicista y también como corresponsable y como cómplice de Israel en los crímenes que perpetra en Palestina. Entonces, voy a intentar hablar de varios componentes del negocio de la guerra, intentando ver en qué puntos del ciclo armamentista se mueve el Estado español y cómo esto contribuye a que vivamos en un mundo crecientemente, o sea, cada vez más violento y cada vez más cercano a los conflictos armados, ¿no? Para empezar, quería simplemente mostraros una serie de mapas. Este primero es de los conflictos armados que hay en el mundo y simplemente quería destacar que la mayoría, exceptuando Ucrania, están en el sur global, la mitad están en África y solamente encontramos uno, el de Ucrania, en el norte global. Por el contrario, cuando miramos el gasto militar, vemos que la mayor parte del gasto militar se localiza en el norte, sobre todo Estados Unidos, como podéis ver, y el sur tiene unas cantidades mucho más modestas, ¿no? No sé si lo sabéis, pero el gasto militar mundial alcanzó el año pasado, 2024, 2,77 billones de dólares, que es un récord histórico, una cifra que no se había visto desde la Guerra Fría. Como podéis ver, Estados Unidos gasta un tercio del gasto militar mundial, seguido por China, y Europa parece que menos, pero si agregáramos su gasto militar sería superior al de China y 3 veces el de Rusia. Lo digo para que cuando nos digan que hay que aumentar el gasto militar, que pensemos que Europa, los miembros de la OTAN europeos, ya gastan 450.000 millones, que es 3 veces más de lo que gasta Rusia y más de lo que gasta China. Lo digo por poner en contexto. En este otro mapa veis el comercio de armas. Las burbujas verdes son los países que exportan, las burbujas rojas los países que importan. Como podéis ver, los exportadores están en el norte global y los importadores están en su mayoría en el sur global. Por lo tanto, las armas se producen en el norte y se utilizan y se compran en el sur global. Estas son las 100 empresas más grandes de armamento. Como podéis ver, también están ubicadas en el norte global, en su mayoría, exceptuando Australia y Singapur. El resto de las otras 98 industrias están en el norte global. Estos son los muros del mundo. Como podéis ver, una gran parte de ellos están también separando países del norte y países del sur. Y estos son los países con mayor riesgo climático, ¿no? más vulnerables a la crisis climática, que también están casualmente en el sur global, cuando los mayores emisores están en el norte global, los que veis en azul. Muestro estos mapas sobre todo para que entendamos que la guerra no es un desastre natural, no es una catástrofe, no es una cuestión meteorológica que de repente ocurre en un lugar, sino que las guerras se preparan y en su mayoría se gestan en los países del norte global, ¿no? Entonces que entendamos que la guerra empieza aquí, que no es algo de países lejanos y del sur con los que no empatizamos, sino que tiene mucho que ver con nuestra economía, con nuestras decisiones políticas y con los discursos que nosotros mantenemos, ¿no? y sostenemos. Aquí os quería comentar 10 puntos, voy a intentar pasar un poco rápido sobre esto, pero 10 puntos a nivel de argumentario de por qué cuestionamos el rearme y la militarización. El primero es por una cuestión de lecciones de la historia, ¿no? Sabemos que en otros episodios pasados, cuando ha habido una carrera armamentística, cuando ha habido una carrera de armamentos, cuando los países se han armado a estos niveles,
nunca ha llevado a la paz, siempre ha llevado a una conflagración, a grandes conflictos, ¿no? Entonces, simplemente por lecciones de la historia, cuando veamos que nos está pidiendo el rearme, deberíamos cuestionarlo, ¿no? Por cierto, un apunte de que esa idea del rearme es un poquito engañosa, porque no es que los países estuvieran desarmados y ahora tengan que rearmarse. La militarización ya estaba ocurriendo. En España y Europa y los países del norte ya tenían unos gastos militares muy elevados. Simplemente ahora han encontrado la excusa para poder seguir impulsando estas políticas. Pero no es que estuviéramos desarmados y ahora vayamos a rearmarnos. Entonces, cuando escuchemos el término, cierta cautela se aconseja, ¿no? En este sentido. El segundo punto es el fracaso evidente de la disuasión, ¿no? del modelo anterior de seguridad nacional, que se basa en la disuasión de los rivales, en el uso de la fuerza o en la amenaza de esta, o directamente en la destrucción mutua asegurada, ¿no? Sabéis que con el armamento nuclear la política de defensa se basa en tengo que tener tantas cabezas nucleares como para atacarte en caso de que entremos en conflicto, y nos aseguremos mutuamente la destrucción. Ese es ahora mismo es el modelo de seguridad internacional, según los 9 países que tienen armas nucleares y los países que se alían con ellos para entrar en ese paraguas de seguridad, ¿no? Ese modelo es obviamente un disparate y nos tendría que hacer movilizarnos mucho más de lo que hacemos, ¿no? ante el arma más homicida y más salvaje que el ser humano ha creado, ¿no? El tercer argumento sería en línea con una intervención de alguien que no es sospechoso de ser pacifista, que era Dwight Eisenhower. El propio presidente de Estados Unidos, en su discurso de despedida, advertía de la peligrosidad y de los riesgos de un complejo militar industrial que estaba generando intereses propios, ¿no? El riesgo de que el complejo militar industrial muy desarrollado, como es el caso de Estados Unidos, genera unos intereses que no tengan nada que ver con los de la ciudadanía, ¿no? Cuando hablamos de complejo militar industrial hablamos de las empresas, pero también hablamos de altos mandos y de políticos que manejan, o sea, que engrasan este engranaje, ¿no? de la maquinaria de la guerra. Y no podemos perder de vista este argumento, ¿no? Cuando veamos las cotizaciones en bolsa dispararse, cuando veamos esos discursos de los políticos y cuando veamos que un político al terminar su mandato acaba en consejo de administración de una empresa militar y viceversa, no tenemos que dejar de perder de vista que los intereses de esas empresas no tienen nada que ver con nuestra seguridad ni con nuestros intereses ni con nuestra con nuestra seguridad. El cuarto argumento sería en contra de las doctrinas de seguridad nacional. Como sabéis, cada país tiene su doctrina. La de España es punto por punto copiada de la OTAN y de la Unión Europea, y en ella se identifican una serie de amenazas y según estas amenazas se prescriben unas soluciones, ¿no? Lo que nos encontramos muy a menudo en estas doctrinas es que se identifican amenazas que no se pueden resolver por la vía militar, ¿no? Por ejemplo, ciberataques, terrorismo o crimen organizado. Por ejemplo, sabéis que la guerra contra la droga ha sido un fracaso absoluto, ¿no? La vía militar o la vía de la fuerza para acabar con el tráfico de drogas ha sido un fracaso absoluto que no ha tenido efectos positivos para la sociedad. Pero también ocurre con el crimen organizado, con el terrorismo, con los ciberataques. No son amenazas que se deban confrontar desde la vía militar. Y también nos preocupa, y es muy cuestionable, que las doctrinas de seguridad nacional identifican como amenazas lo que verdaderamente son emergencias humanitarias, ¿no? Es el caso de las migraciones, es el caso del cambio climático, es el caso de las pandemias, ¿no? Aquí vivimos, y también podría añadir aquí el caso de la Dana. En momentos de crisis muchas veces se busca la figura del hombre militar fuerte al que darle el poder, ¿no? Al que tome las riendas de la situación, y eso evidentemente no es lo más apropiado desde un punto de vista humanitario, ¿no? También se ocurre con las migraciones. Sabemos que las fronteras están crecientemente militarizadas y que a lo que debería ser un problema humanitario se le da una gestión militar como si los migrantes fueran una amenaza, ¿no? Otro argumento sería el coste de oportunidad, ¿no? Simplemente el coste de dedicar recursos al sector militar en detrimento del sector social o medioambiental, ¿no? Los presupuestos generales no son ilimitados, es un juego de suma cero. Cuando pones en un lugar lo estás quitando de otro. Simplemente eso debería ser un argumento para
luchar por el desarme y por un modelo de seguridad alternativo, ¿no? Para defender los servicios públicos, para tener un estado de bienestar fuerte y para verdaderamente atajar las crisis del momento, ¿no? Medioambiental, desigualdades, de racismo. Bueno, habrá un momento más de esto después. El sexto argumento sería la desconfianza que se genera entre países cuando su moneda de cambio es lo militar, ¿no? Es el uso de la fuerza. Es muy difícil atajar crisis atajar situaciones como el genocidio en Palestina o la crisis climática cuando los países desconfían fuertemente los unos de los otros, ¿no? Cuanto más armados están los países y cuanto más beligerante y más agresiva es la retórica, más difícil es que se sienten en una mesa y discutan los problemas que nos atañen por la vía política, ¿no? por la vía de la negociación. Eso debe ser otro argumento en contra de la mediación. El séptimo punto sería que la mediación causa, exacerba y perpetúa las emergencias de nuestra época. Desde el punto de vista que además sostiene las estructuras de poder actuales. Aquí está este diagrama es el triángulo de poder global de Vitali, que muestra cómo 600 empresas entre los fondos financieros, el complejo militar industrial y las transnacionales extractivas controlan el 90% de la economía, ¿no? 600 empresas transnacionales que controlan la mayor parte de la economía y que están relacionadas unas con las otras, ¿no? Sabéis que hay fondos de inversión que están tanto en empresas extractivistas como en empresas pro-israelíes, como en empresas militares, ¿no? BlackRock, por ejemplo, sería un ejemplo aquí. Además sabemos, ¿no?, que esta última fase espero que sea la última fase del capitalismo, está generando niveles cada vez más altos de violencia y desigualdad dentro y entre países, ¿no? Y este sistema capitalista necesita de la mano dura militar, ¿no? Esta idea de Thomas Friedman de que la mano invisible del mercado no puede funcionar sin el puño de hierro militar, ¿no? Decía que no puede existir McDonald's sin McDougall, que era el fabricante del F-15. Y esto no lo dice solamente Friedman, sino que es algo muy habitual, ¿no?, en la lógica neoliberal. Gobierno mínimo, excepto en el uso de la fuerza, ¿no?, y el sistema penal. El octavo argumento sería lo que comentaba antes, ¿no?, cómo se están dando respuestas militarizadas a las crisis, a las emergencias, ¿no? Ahora estamos viendo en Estados Unidos cómo a unas protestas sociales se les está respondiendo por la vía militar, ¿no? Se ha desplegado a la Guardia Urbana, a la Guardia Nacional en Los Ángeles para hacer frente a unas protestas, ¿no? Eso nos demuestra que cuanto más militarizado está un país, más fácil es que recurra al uso de la fuerza y más fácil es que los derechos y las libertades se vean afectadas, ¿no? Sabéis que cuando hay estado de emergencia, cuando el Estado se otorga ciertos poderes, se limitan las libertades y hay mayor represión, mayor control y mayor vigilancia. Y el último punto, el décimo, pero no por ello es el menos importante, sería simplemente las razones morales y humanitarias, ¿no? ¿Por qué estamos en contra de las guerras? Porque estamos en contra de la mayor barbarie y lo más horrendo que el ser humano ha sido capaz de crear. Cuando decimos esto muchas veces nos dicen, bueno, pero ¿cuáles son vuestras alternativas? Pues nosotras defendemos estos dos niveles, ¿no? A nivel del Estado, a nivel más interno, la seguridad humana, ¿no? Bajar el eje de la seguridad, no ya vertical del Estado y sus estructuras, sino horizontal, poniendo a las personas en el centro, ¿no? Teniendo en cuenta las amenazas que tienen en su día a día, la seguridad económica, alimentaria, sanitaria, medioambiental, ¿no? Saber que lo que más afecta a nuestra seguridad es quizás no llegar a fin de mes, o que nos echen de nuestra vivienda, o el desempleo, o no tener una pensión, una sanidad, una educación adecuada, ¿no? Esos son problemas de seguridad muy habituales, sin embargo no están en la seguridad, en la lógica de seguridad nacional. Eso a nivel estatal, a nivel interno. A nivel externo, a nivel entre países, nosotros defendemos la seguridad común, la seguridad compartida. Esta idea de que tú no puedes sentirte segura si tu vecino está armado y que la seguridad no se construye contra alguien, sino con alguien, ¿no? En este sentido, yo siempre pongo como ejemplo la situación en Europa, ¿no? Durante más de 1000 años, Francia, Alemania, Francia, España, Francia e Inglaterra han estado matándose de forma sistemática y han estado en cientos de guerras.
y llevamos 80 años sin que las potencias europeas se maten entre ellas, ¿no? Solamente con la guerra de los Balcanes y ahora Ucrania son las únicas guerras que ha habido en Europa. Que no digo que sea ideal, porque probablemente la guerra estaba externalizada a otros lugares, ¿no? Y estaba favorecida por Europa en otros lugares. Pero sí que nos sirve el ejemplo de la cooperación política y económica en Europa para demostrar que esa es la vía para acabar con las guerras, ¿no? Cuando nos pregunten qué hay que hacer con Rusia, qué hay que hacer con un loco como Putin, defender que la vía militar nos lleva al exterminio, ¿no? Al uso de armas nucleares y a una guerra total. Incluso a nivel más pragmático, la vía militar nos va a llevar a un acuerdo de paz que va a pasar antes o después, que será peor que el que se podía haber firmado el día 1 o los acuerdos de Minsk antes de la invasión, ¿no? Entonces, defender que aunque parece inconcebible ahora mismo una Europa en paz con Rusia, también parece inconcebible que Alemania y Francia no se liaran a palos cada 2 por 3, y se pudo hacer, pero no a través del armamento y no a través de la disuasión y la amenaza de destrucción mutua, sino a través de la cooperación política y económica. Y esos son los 10 argumentos con los que quería empezar, porque creo que vais a escuchar un poco que va por ahí mi intervención, pero ahora quería enseñaros un poco el marco teórico que utilizamos en el Centre de l'As para explicar las guerras, ¿no? Para explicar esto que os decía de que las guerras no son algo occidental, espontáneo, meteorológico, sino que las guerras se preparan. Entonces, esto es el ciclo económico militar o ciclo armamentista, y con él explicamos en qué momento se inyectan recursos, que es el momento del gasto militar, ¿no? Cuando los países deciden dotarse de presupuestos a ejércitos y armamentos, cómo eso influye en el I+D, ¿no? en la constante búsqueda de la tecnología disruptiva que pueda hacerte más fuerte que tu rival, ¿no? El constante desarrollo de tecnologías militares, que es parte de la industria. Cómo luego la industria necesita exportar, porque la mayoría de países no son capaces de absorber toda la producción y por lo tanto exportan, también por una cuestión de economía de escalas, ¿no? Cuantas más unidades produces de un armamento, más barata sale cada unidad. Y España en esto es una aventajada, ¿no? No podía absorber toda su producción y empezó a exportar desde la crisis de 2008. Ahora enseñaré una gráfica que pone esto más claro. Abajo no se ve muy bien, pero también tenemos otro punto en el que se inyecta capital en esta rueda de la guerra, ¿no? que sería la financiación privada de los bancos. Tenemos dinero público arriba con el gasto militar, pero también tenemos dinero privado. Y tenemos nuestros impuestos en el gasto militar y tenemos nuestros ahorros, ¿vale? En este sentido, si no conocéis la campaña Banca Armada, os recomiendo que le echéis un ojo. Una campaña que junto con SETEM y otras entidades de economía solidaria llevamos en el de l'As. Nosotros tenemos más la parte de investigación y nos dedicamos a ver qué nivel de financiación hay por parte del sector financiero en las empresas militares, ¿no? Y nos hemos encontrado que el sector militar tiene un nivel de endeudamiento del 70%. Eso significa, si hacemos un cálculo rápido, que 3 de cada 4 armas no se podrían producir si no fuera por el respaldo de los bancos. Y luego llegamos al uso de las armas, ¿no? El momento fatídico, ¿no? El momento que ya aparecen los telediarios, que parece como inevitable, catastrófico, horrendo, pero en el que no solemos ver las responsabilidades, ¿no? No solemos ver quién está detrás, no solemos seguir el rastro del dinero. Y este marco teórico que usamos en el de l'As nos permite básicamente eso, seguir el rastro del dinero. Y arriba del todo vemos a nivel de los discursos, ¿no? La necesidad de armas y ejércitos. Es importante entender qué narrativas, ahora está muy claro porque lo vemos cada día en el telediario, pero tenemos que entender que la cultura de defensa, en oposición a la cultura de paz, nos hace creer que los ejércitos y los armamentos son necesarios. Y tenemos que identificarla en primer lugar porque puede estar incluso en las escuelas, está en la televisión, está en la cultura, y hace posible el resto del ciclo, ¿vale? Sin una narrativa y un discurso que justificara el resto, esta rueda, este ciclo armamentista no podría funcionar. Entonces voy a empezar con la primera parte de la rueda, ¿no? Donde se inyecta dinero público, y este gráfico, aunque sea el gasto militar real español para 2023, nos sigue valiendo porque el presupuesto general del Estado lleva prorrogado 2 años. Entonces los presupuestos que se aprobaron en 2023 de defensa siguen operando. Luego veremos los extras que se han añadido, ¿no? los créditos extra que se han ido aprobando.
sobre todo el famoso plan de rearme que se aprobó hace un mes. Pero esto simplemente para que veáis la triquiñuela, las trampas al solitario que se hace el gobierno español a sí mismo, y es para que veáis que el Ministerio de Defensa es menos de la mitad del gasto militar real, y luego están otras partidas que se esconden en otros ministerios y en otros programas de los presupuestos generales, ¿no? Entonces nos encontramos que el Ministerio de Industria tiene un apartado muy grande dedicado a las inversiones en industria y en I+D. Nos encontramos que la Guardia Civil, que es un cuerpo militarizado que tiene jerarquía militar, que por lo tanto, incluso según la OTAN, se podría contabilizar como gasto militar, no se contabiliza. Nos encontramos que los seguros, las mutuas, las clases pasivas, los reservistas tampoco se cuentan como gasto militar. Y luego nos encontramos que hay una diferencia cada año entre lo que inicialmente se aprueba y lo que finalmente se ejecuta. ¿Vale? Cada año dicen que van a gastar un poco y luego gastan 2.000, 3.000 millones más. También está el CNI y organismos autónomos del Ministerio de Defensa. Por lo tanto, cuando nos hablan de gasto militar, mucha cautela primero con lo que nos dicen que es el gasto militar español. Cuando nos digan que el gasto militar español está a la cola de los países miembros de la OTAN, bandera roja, mucha cautela porque eso es falso. El Estado español lleva ya 2 o 3 años llegando al 2% del PIB en defensa, simplemente no están haciendo las cuentas de forma adecuada. ¿Por qué de esta forma de operar? Pues, os lo dejo a vosotros, pero bueno, en mi opinión, creo que consideran que no hay suficiente consentimiento como para un nivel de gasto militar tan amplio. Ahora lo está manufacturando, ahora sabemos que se está creando ese consentimiento, ¿no?, a la fuerza, con esos discursos tan agresivos, pero antes era más fácil decir que España estaba a la cola del gasto militar que contar la verdad, ¿no?, decir lo que verdaderamente estaba gastando. Aquí una gráfica que acaba en 2023. Ahora, si hiciéramos el cálculo, lo actualizáramos a los últimos aumentos de gasto militar, nos iríamos bastante hacia arriba, hacia la esquina derecha de la sala. Comentaros que no importa el color del gobierno, mientras sean PP y PSOE, la tendencia siempre ha sido al alza. Desde 1996 que se deciden hacer los programas especiales de armamento y de hacer un polo militar industrial en España, los presupuestos militares han ido creciendo. Para que veáis un poco la progresión, desde 1996 hasta 2022 el gasto militar creció un 129%, si hiciéramos cálculos actuales estaríamos en torno al 160%, las inversiones militares han crecido un 200%, la facturación de la industria militar ha crecido un 800%, y el comercio de armas, este es el dato más fuerte, ha crecido un 3000%. Eso significa que en España en 1996 no exportaba y ahora es el séptimo, octavo, depende del año, mayor exportador de armas del mundo. Esa es la verdadera marca España. En el momento que veis que baja, no es porque Rajoy tuviera conciencia pacifista, sino porque es un momento de crisis. También coincide el momento de crisis, como os comentaba antes, con la explosión en las exportaciones, ¿no? Como no puede comprar las armas a España, empieza a exportar a todo Kiki, hablando mal y pronto. Luego volveré al comercio, pero sigo con el gasto. Aquí la progresión 2023, 2024, 2025, este gráfico es del último informe que hemos sacado. Que sepáis que España ya ha llegado a 40.000 millones este año, según el gobierno son 33.000, porque es verdad que nos han hecho un poco de caso y por fin han empezado a contabilizar algunas partidas que antes no contaban, por ejemplo las del Ministerio de Industria, pero ellos han quedado en 33.000 millones para decir que han llegado al 2%, para poder decirlo la semana que viene, de 2 semanas, en la cumbre de la OTAN de La Haya. Pero realmente son 40.000 millones y ya estamos en el 2,5% del PIB. También, cuando hablamos del porcentaje del PIB que dedicamos a defensa, yo también pido mucha cautela. Es una cifra como la prima de riesgo. O sea, nadie entiende muy bien lo que marca nuestras vidas, porque no hay ninguna prueba empírica o lógica de cómo un porcentaje del PIB dedicado a defensa nos va a proveer seguridad. Estamos en el 2, vamos a ir a por el 3,5, quizás en 2 semanas se apruebe ya el 5% del PIB. La única lógica que tiene esto es la de los empresarios de armamento. En ese sentido, me parece importante un inciso que creo que también nos ayuda a entender un poco la actualidad que nos llega desde Estados Unidos. Cuando quitamos la paja, ¿no? cuando quitando las noticias idiotas que se dan también con esa intención, ¿no?, de distraernos, quitando las noticias que no tienen relevancia, las que verdaderamente
definen los primeros 100 días del mandato de Trump son dos. Y esto no lo digo yo, sino es el principal asesor de economía de Trump, Stephen Miller, explica lo que está ocurriendo de esta manera. Ellos consideran que Estados Unidos provee dos bienes públicos, dos servicios esenciales al mundo. Uno de ellos es el dólar y el otro es la protección militar, ¿no? La seguridad militar que ellos proveen, con más de 800 bases en todo el mundo. Para proveer, ellos consideran que el dólar es un bien público porque se usa como moneda de transacción, ¿no? Hasta ahora les venía muy bien, ahora parece que en su propio juego, ¿no?, neoliberal ya no les va tan bien y entonces lo están revisando. Pero para que cuando nos hablan de aranceles, que entendamos que lo que están intentando hacer es que están justificándolo con el resto del mundo tiene que empezar a pagarnos por un bien que no es gratis. Ya no es gratis el dólar, ahora tienes que empezar a pagarlo y por eso los aranceles. Y cuando nos hablan de aumentar el gasto militar, nos están hablando de lo otro. La seguridad militar, que no es tal, de Estados Unidos, ahora hay que empezar a pagarla. ¿Y por qué el gasto militar nuestro va a pagar el gasto militar, va a pagar el complejo militar industrial americano? Porque ellos saben que la mayor parte del armamento, o gran parte del armamento que compremos los países, va a ser americano, va a tener tecnologías americanas. Por dos cuestiones, porque la industria europea y española no es tan potente y hay tecnologías que no tenemos, ¿no? Hay ciertos tipos de misiles, hay tecnología disruptiva que solo fabrica Estados Unidos. Entonces, los países intentan comprar lo más avanzado y van a comprarlo de los gringos. Y la otra razón es la interoperabilidad de los ejércitos, ¿no? Esta idea de que la Alianza Atlántica, la OTAN, necesita que los ejércitos sean compatibles, ¿no? Porque llegado el momento de una intervención, como fue Irak o Libia, que puedan trabajar de forma conjunta, ¿no? Con mismas municiones, mismos sistemas. Y con esta excusa también significa que nuestro gasto militar en gran parte se va a ir a Estados Unidos. Esto es importante porque si escucháis el discurso del gobierno cuando nos vende el rearme esto va a generar muchos empleos aquí, esto va a potenciar nuestra industria, el 9 de cada 10 euros se van a quedar en España. Esto es falso, es radicalmente falso. Me quedo precisamente en el plan de rearme porque me parece muy llamativo y me parece como el episodio más iba a decir hilarante, pero en verdad es dramático de este militarismo, ¿no?, que se está acelerando en España y en Europa. Si leéis el documento del plan de rearme, está plagado, es un ejercicio de eufemismos y conceptos amables, casi orwelliano, ¿no? Creo que George Orwell estaría orgulloso de algunos términos que utilizan para justificar esta inyección de 10.500 millones de euros. El más llamativo quizás sea instrumentos de defensa y disuasión, ¿vale? Ese es el nuevo eufemismo para armas. A las armas ahora las llamaremos instrumentos de defensa y disuasión. Y luego, para mí lo más grave y lo que hemos escrito en este informe es cómo han intentado vendernos esto dentro de conceptos mucho más amables. Nos dicen que un tercio de estos 10.000 millones van a ir a mejorar las condiciones laborales de preparación y equipamiento de las Fuerzas Armadas. Eso es algo que, bueno, es más amable, ¿no? Hay una parte de la población en la que no es antimilitarista que va a decir, bueno, me parece bien, ¿no?, que mejoren las condiciones. Pero es que dentro de este programa, de esa partida, de este epígrafe, nos encontramos un montón de programas de armamento. Nos hemos encontrado, por ejemplo, que para mejorar las capacidades y el entrenamiento de los militares, hay un bot designador láser, que por cierto fabrica una empresa israelí, una de las principales empresas israelíes y por tanto responsable del genocidio en Gaza. El bot designador nos parece que por cierto es un láser que sirve para marcar un objetivo y para que las bombas tengan la precisión necesaria para llegar al objetivo. Ese bot designador no nos parece que mejore las capacidades y el entrenamiento de las tropas. Y cuando miramos este epígrafe nos encontramos que solamente 600 millones de los 3.700 van para subida salarial y aumento de plantilla. Por lo tanto, en este tercio del plan de rearme nos han colado básicamente con un montón de programas de armamentos. En total nos hemos encontrado 31 programas de armamentos en este plan. Luego, bajo el término de nuevas tecnologías de telecomunicación y ciberseguridad, también es más amable, es más aceptable, también se han metido programas de armamentos. Y luego, aquí en Valencia nos hace especial sangre la partida de apoyo a la gestión de emergencias y desastres naturales. Aquí se ha metido la factura de la UME, porque al contrario que los bomberos y la protección civil, la UME sí que cobra después de una intervención. Y también se ha metido
armamentos como un vehículo lanzapuentes que está construido para un blindado y, quizás esto es lo más sonrojante, la renovación de una flota de 6 helicópteros Chinook, que son casualmente los que utiliza la Casa Real y el Gobierno para movilizarse, para moverse, ¿no? entre lugares. Entonces, para las emergencias y desastres naturales, no os preocupéis que el Gobierno y Casa Real contarán con 6 helicópteros nuevos. Luego también para misiones en el exterior, que sería otro debate, ¿no? Si España tiene que tener 14 misiones en el exterior, y ya va más de 100 desde Felipe González. Esto respecto al plan de Rearme. Por cierto, también hay dentro de otra de las partidas, hay otro programa que es con Elbit, otra empresa israelí, que es sobre el sistema radioenlace, y también lo han colado aquí entre partidas. A lo largo de la intervención, para que no sea muy agorera y muy triste y muy deprimente, que creo que ya lo está siendo y os pido disculpas, voy a intentar acabar cada bloque con algunas propuestas de activismo, ¿no? Aquí, pues, comentaros que hace un par de meses sacamos un manifiesto que tuvo mucho éxito, más de 100 activistas y académicos y personas de la cultura lo firmaron en una semana, más de 1.200 entidades lo han firmado ya, y vamos en torno a las 30.000 firmas individuales. Esto quizás se conforme en una campaña, y os animamos a estar conectadas con esto, en noalrearme.org. Luego también desde el DELAS lideramos la campaña global contra el gasto militar, que durante abril y mayo tiene los días de acción de gasto militar, y nos dedicamos a defender el gasto social y medioambiental en contra del militar. Y luego, por último, una mención especial a la OTAN, porque, como sabéis, es el principal impulsor del gasto militar, ¿no? Esto que estamos viviendo no se entendería sin la existencia de la OTAN. Y por lo tanto, la semana que viene es importante que estemos activas y despiertas, y en la medida de nuestras posibilidades participemos en las protestas. En Madrid el 20 y 21 habrá una cumbre por la paz, en Bruselas 22 y 23 y en La Haya 24 y 25. Y esto, bueno, me parece también importante. Saltando a la siguiente parte del engranaje, nos encontramos saltando a la otra parte que me parece más sangrante, la del comercio de armas, nos encontramos con que el Estado español no solo no ha cortado relaciones con Israel, sino que sus relaciones son más fuertes y más lucrativas que nunca. Pese a lo simbólico, pese a lo que se vea en los telediarios, y pese a que incluso fuera de España el gobierno de Pedro Sánchez tenga una imagen de que es pro-palestino, de que simpatiza con la causa, los hechos hablan más que las palabras, y nos hemos encontrado que las relaciones no han cambiado en lo sustancial, solo han cambiado en lo simbólico y con algunos gestos, y que por lo tanto el embargo integral de armas es algo esencial. Antes, un pequeño inciso en el rol de lo que comentaba antes, ¿no? España, la marca España como exportador de armas, el octavo país que más armas exporta, y esa cifra no está actualizada. Entre 2022 y 2023 exportamos a 109 países del mundo. Eso es más de la mitad de los países que existen del mundo. Entonces España exporta de momento a 109 países. Creo que es un dato que nos tiene que llamar la atención. Y que además no solamente es inmoral, sino que además es probablemente ilegal en muchos casos, ¿no? España es signataria del Tratado Internacional de Comercio de Armas, del Convenio de Prevención y Sanción del Genocidio, de la Posición Común Europea, y tiene una ley que transpone estas normativas a nivel estatal. Estas normativas prohíben la venta de armas a un país envuelto en un conflicto armado, envuelto en inestabilidad regional, que cometa crímenes de guerra o que viole los derechos humanos. Se me ocurren muchos casos en los que los países que compran armamento español incurren en una o varias de estas cláusulas, ¿no? Israel, obviamente, viola las 4, pero también Arabia Saudí, también Emiratos Árabes, también Turquía. Y bueno, desde el Centro de DAS nos hemos encontrado este año y medio, y hemos estado trabajando codo con codo mucho con Arascop y con la campaña de Fin al Comercio de Armas y con Comunidad Palestina, intentando proveer los datos que desmienten las declaraciones del gobierno, ¿no? de Pedro Sánchez. Esta es de abril de 2024, decía que España no desarrolla ninguna operación de compraventa de armas con Israel. Y esta es más reciente, de hace 3 semanas, que decía que algunos datos por parte de una ONG, que somos nosotras, son desde luego imprecisos.
aquí comentar que los datos que nosotros manejamos para esta investigación, de hecho hemos dejado unas postales ahí atrás, os las dejamos luego, que si escaneáis el QR os lleva a esa investigación, que es eso, la complicidad de España a través de su comercio de armas con el genocidio con Israel. Simplemente comentar que los datos que hay en ese informe son extraídos de la plataforma de comercio exterior y de la plataforma de contratación pública del Estado, y que por lo tanto si hay algún dato incorrecto no es nuestro, sino de la propia administración. Pero bueno, se le veía claramente molesto ante estas informaciones que seguimos publicando día tras día y cuando van surgiendo, porque bueno, la máscara de país sensible y pro-palestino y preocupado por el genocidio se le cae cada vez que sacamos esos datos. Algunas cifras. Y algo importante también, ahora hemos visto un giro, ¿no?, en este aspecto. La semana que viene la ministra Margarita Robles comparecerá en el Congreso. Y hemos visto también que el ministro de Exteriores, Álvarez, empieza a decir que es posible un embargo en las exportaciones, pero no en las importaciones. Importante aquí a nivel argumentario. No podemos aceptar eso como un embargo porque las importaciones son tan importantes como las exportaciones. Las compras son tan clave, incluso quizás más, que las ventas. Israel exporta entre 75 y el 80% de lo que produce. Y lo que comentaba, cuando tú exportas un armamento, y cuanto más unidades fabriques, más barato te sale cada unidad. En muchas de estas empresas, estas empresas son las proveedoras del ejército y algunas son incluso públicas, son del Estado de Israel. Por lo tanto, dejar de comprar es fundamental. ¿Vale? Y hacerlo en todos los niveles, no solamente cuando son importaciones, sino también cuando se hacen a través de una filial, porque hay muchas empresas israelíes que tienen filiales aquí, y cuando se hacen a través de transferencia de tecnologías, ¿no? Muchas veces las empresas israelíes son el socio estratégico, socio tecnológico, y ceden una tecnología a empresas españolas para que la fabriquen aquí, ¿no? Y entonces el gobierno nos dirá que esto es producción nacional y que genera empleo y que es tecnología propia, pero no, muchas veces es tecnología israelí. También, cuando estás comprando armas a un Estado genocida, estás validando su modelo. Y estás validando el hecho de que estas armas las venda además con la etiqueta de probadas en combate. Nos hemos encontrado en muchas investigaciones y mirando a estas empresas cómo se venden en el mercado, que usan la etiqueta probada en combate. Como un valor añadido, ¿no? Estas armas no son como las de otros países, sino que nosotros las hemos probado y funcionan. ¿Vale? Entonces, simplemente por eso, el hecho de que compremos armas probadas en combate, que sabemos que se prueban sobre los cuerpos de las palestinas, debe ser suficiente para que rompiéramos relaciones de cooperación y de compra-venta. También sabemos que muchas de estas tecnologías no son solamente militares, sino también son de control, vigilancia y represión, y esto es porque también vienen de un modelo de apartheid, ¿no?, y de ocupación. Entonces, cuando compras tecnologías, os acordáis de Pegasus, ¿no?, y también sabéis que en las fronteras españolas hay mucha tecnología que es israelí. Cuando compras esta tecnología, estás validando el modelo de ocupación y de apartheid. ¿Qué más de esto? Vale, las cuatro patas de estas relaciones entre España e Israel son más complejas. Las relaciones armamentísticas entre España e Israel son múltiples y son muy difíciles de desentrañar, pero 4 pinceladas. Desde el 7 de octubre de 2023, desde que comienza la ofensiva sobre Gaza, se han adjudicado 46 contratos de productos israelíes por más de 1.000 millones. Sé que hablo mucho de cifras, pero 1.000 millones es una cantidad muy, muy elevada para comprar el armamento a un Estado que está envuelto en un genocidio y en crímenes de guerra. Nunca España ha importado tanto como a partir del 7 de octubre. Se han realizado 88 envíos desde España a Israel desde el 7 de octubre y las escalas en puertos españoles no han sido la excepción, sino la norma. Sabéis que han parado en Barcelona, en Valencia, en Algeciras y en Rota. Y por eso nos atrevemos a decir que lo que vamos encontrando de estas relaciones es solamente la punta del iceberg, ¿no? Porque muchas veces nosotros conseguimos encontrar en el portal de comercio exterior las categorías que corresponden a armas y municiones,
pero hay muchas veces que la tecnología no tiene esa categoría porque puede ser dual, o porque puede ser un componente, o porque puede ser metal, o porque puede ser una parte concreta del arma que no se considera arma de por sí sola, y por lo tanto, en esa no la podemos encontrar en el portal de comercio exterior. Y por eso nos atrevemos a decir que lo que hemos encontrado es la punta del iceberg, que probablemente hay mucho más. Las escalas que os comentaba, ¿no? Sabéis que el principal proveedor de armamentos de Israel es Estados Unidos, y España es una escala fundamental, ¿no? En ese tránsito, tanto de ida como de vuelta, por cierto. Rota, como base americana, es un punto clave, pero también pasa en Algeciras, también pasa en Valencia y también pasa por Barcelona. Ahora en Barcelona va a atracar un barco que lleva metal de una siderurgia vasca y lo va a comprar con una empresa israelí, una empresa militar israelí. O sea que obviamente también eso contribuye a nuestra complicidad, ¿no? con Israel. Y por lo tanto, y por esto pedimos un embargo. ¿Cómo le digo? ¿Me estoy enredando mucho? No. Y por esto pedimos un embargo integral de armamento, que comprenda las exportaciones, pero también las importaciones, la contratación pública y la financiación, también de los bancos, por cierto, los bancos tienen un rol clave en todo esto, y las operaciones de tránsito, que no pueda pasar ningún banco por España que lleve armas o traiga armas de Israel. Sabéis que la semana pasada se aprobó una propuesta de ley para que el embargo de armas llegue al Congreso. Lo triste es que se podría haber hecho en el Consejo de Ministros cualquier martes y no hacía falta que pasara por el Congreso, podía pasar después por el Congreso, ¿no? Sin embargo, el plan de rearme sí que se ha aprobado en decretazo del Consejo de Ministros y no se ha considerado que tenía que discutirse en el Congreso. Pero el embargo deciden llevarlo ahí y esto nos hace pensar que obviamente hay más interés en la jugada política, ¿no? en sacarle las cuentas al adversario que en tomar medidas para frenar nuestra complicidad en lo que está pasando en Gaza. Aquí algunos ejemplos de movilización. Por supuesto, las movilizaciones pro-palestinas están teniendo muy en cuenta el comercio de armas porque, aunque sea solo un país, podría tener un efecto dominó, ¿no? Sabéis que con Sudáfrica no fue todos los países de golpe, sino fue progresivo el bloqueo y el aislamiento. Y es algo que España podría liderar, podría ser la primera, una de las primeras, y además con bastante peso económico, que iniciara un efecto dominó, ¿no? y que comenzara a provocar este aislamiento que necesitamos que empiece a ocurrir sobre Israel, ¿no? También ejemplos de acciones en los puertos, ¿no? Esta es de Greenpeace en País Vasco parando un barco saudí, y la otra es en Sagunto, en una de las ciudades del puerto de Sagunto, cuando sabíamos que venían barcos saudíes que cargaban armas que iban a la guerra de Yemen. Salto a la parte de financiación, a la parte de la banca armada. La mayoría de bancos, siento deciros, son parte de la banca armada, tienen alguna inversión en armamentos. Sobre todo Banco Santander y BBVA. En particular, cuando hemos mirado la banca armada que está vinculada al genocidio en Gaza, ¿no? Banca armada que ha financiado empresas cuyos armamentos sabemos que se han utilizado en Gaza, hemos encontrado que sobre todo Banco Santander y BBVA tienen una implicación muy notoria, pero también la Caixa, Bestinver, Ibercaja y Banca March, y algunos más que no conozco. Aquí a nivel del top 100 de las entidades de la banca armada, el número 38 del mundo, perdón. El número 38 y el número 39 están Banco Santander y BBVA, con operaciones muy considerables. Y las empresas que financian, pues bueno, las más grandes del mundo, como podéis imaginar. Y en este sentido, ¿qué hacemos nosotras desde el Centro de las y desde el activismo y desde la campaña Banca Armada? Cada año en las juntas de accionistas de estos bancos, accionistas que no están contentas con sus bancos, nos ceden sus acciones y tenemos 4 minutos para hacer una intervención y explicar qué parte de esos beneficios que están celebrando o qué parte de los resultados que están explicando tiene que ver con inversiones en armamento, ¿no? Entonces, durante 4 minutos, la verdad es que es bastante placentero poder aguardarse un poquito la fiesta, ¿no? Suele ser un paseo de rosas cuando estas juntas de accionistas, y nosotras, aquí tengo al compañero Jesús Silvar, que creo que ha estado en alguna, tenemos la oportunidad de aguardar un poquito la fiesta, ¿no? de explicar de dónde viene parte de ese dinero. La parte de la industria y de la I+D. Aquí, por ejemplo, tenemos la campaña de Armando Indra. La semana que viene será la junta, bueno, el día 26 será la junta de Indra. Indra, sabéis que es la empresa tecnológica militar más importante de España, con muchos vínculos también con empresas israelíes como Elbit y como Rafael, y tiene participación pública. El 28% de Indra es pública, por lo tanto tenemos derecho a hacer incidencia, ¿no? Y a pedir que con dinero público
no haya operaciones, o sea, no haya relaciones armamentísticas con Israel, tampoco que se financien los programas, que se participe en los programas de armamentos, y por cierto también importante rol de Indra en la mediación de fronteras, ¿no? Por ejemplo, en la bahía de Melilla, en muchas tecnologías de control marítimo. Nos parece importante. Indra es una empresa tecnológica que también tiene una parte muy importante civil. El 70% es civil, por lo tanto nuestra petición es que se haga civil. Por poner dos ejemplos, Indra es la empresa responsable del software de las elecciones. Cuando hay elecciones en nuestro país, el software lo lleva Indra. Y también en los hospitales, el software de los sanitarios, en muchas ocasiones, es de Indra. Y en este sentido, protestar en estos espacios, yo siento que la industria militar y los empresarios de armas están demasiado cómodos, demasiado tranquilos dando charlas, haciendo ferias de armamentos. Las ferias de armamentos son fundamentales, tenemos que combatirlas, porque es el lugar en el que se encuentran, esos salones de armamentos, se encuentran los empresarios de armas, los altos cargos militares y los altos mandatarios de los gobiernos. Es el lugar en el que se venden las armas y se generan las relaciones entre países y entre empresas y países. Bueno, el mes pasado fue la de FOCEINDES, que es la feria española por antonomasia, y ahí estuvieron las compañías de Desarma Madrid para protestar. También aquí hay un ejemplo de Valencia, es la Expo Jove, que sabéis que habitualmente hay presencia militar. El Expo Jove es una actividad para niños y no consideramos que tenga que haber un tanque o que tenga que haber presencia militar. También un poco volviendo a aquello de la cultura de defensa, ¿no? Desde muy pequeños, y de hecho ahora nos consta que hay un programa para empezar a formar a maestros en la cultura de la defensa. Vale, voy terminando. ¿Cómo frenamos el ciclo armamentista? Ya creo que he dado pinceladas, pero por supuesto, cuando hablamos de gasto militar, tenemos que defender el gasto social y medioambiental, ¿no? Entender que cuando se está gastando los 10.000 millones del plan de rearme, por mucho que nos diga el gobierno que no afectan no va a haber recortes, que no van a suponer recortes, eso es radicalmente falso. Cuando quitas un sitio, lo estás poniendo en otro. Y de hecho, el plan de rearme, una parte importante de su financiación la tiene de un fondo de compensación entre autonomías. Si ese fondo se le da a las autonomías, que por ejemplo tienen las competencias de sanidad, se puede mejorar la sanidad. Imaginaos que se puede hacer con 10.000 millones en vivienda, que es probablemente una crisis que es más acuciante o nos afecta más a nuestra seguridad diaria que lo que ocurra en Moscú. No lo sé, y otro ejemplo, con el apagón salió una cifra que estimaba que volver a hacer pública la red eléctrica, ¿no? La empresa de red eléctrica, costaría entre 8.000 y 10.000 millones. Pues mira, esos 10.000 millones se podrían sacado del mismo cajón y podríamos evitar situaciones tan ridículas como aquella, ¿no? Y tener verdadera seguridad energética. Por poner ejemplos de estas cifras que sé que son grandes y cuesta de comparar, pero me parece importante hacerlo. Respecto a I+D y a la industria, nosotros defendemos la reconversión de la industria civil, de la industria militar a la civil. Nos parece que el foco tendría que estar en hacer tecnologías que mejoren la vida de las personas, ¿no? Investigar el cáncer, investigar la crisis climática, las renovables, la transición ecológica, poner la tecnología al servicio de las personas y del planeta, ¿no? Y no al servicio de cómo matarnos mejor. En este sentido, nos están pidiendo esfuerzos de guerra, ¿no? Me parece que es el momento de los esfuerzos de guerra, y nosotros defendemos que es el momento de todo lo contrario, de esfuerzos de paz. Y también tenemos ejemplos de cómo, cuando la industria se ha convertido de lo militar a lo civil, la economía de esos países ha mejorado. Y me refiero a Japón y a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Ambas economías, el milagro económico de ambas economías después de perder la guerra se debe a que no se les permitió fabricar armamentos y de producción militar, y por lo tanto reconvirtieron su industria militar, Volkswagen es un ejemplo, en industria civil. Por supuesto también defendemos el boicot y la desinversión, y bueno, en este sentido estamos trabajando también con la compañía BDS para añadir al catálogo de empresas las empresas que tienen conexión con el militar. En cuanto a la banca armada, la solución es muy sencilla, ¿no? De la banca armada a la banca ética. Si no puede ser banca ética, hay banca con valores, ¿no? Por ejemplo, hay muchas cajas como Caixa Popular o cajas más modestas que tienen unos valores bastante sólidos y que por lo tanto son dignas de tener nuestros ahorros. En este sentido, si os interesa, podéis entrar en bancaarmada.org y ver
vuestro banco o una aplicación que se llama Pechada en Armes, que os permite ver si vuestro banco financia o no empresas militares. Esta es una acción muy sencilla y es muy impactante y muy evidente porque bueno, al final te permite directamente manejar tus ahorros, ¿no? Y tener agencia sobre qué quieres que corra con tu dinero. En el gasto militar hay otra campaña que nos permite tener agencia sobre nuestro dinero, que es la de objeción fiscal. Sabéis que hay gente que en su declaración de la renta se está detrayendo el porcentaje que se corresponde a defensa o directamente una cantidad simbólica simplemente como protesta por el gasto militar, ¿no? Porque no queremos pagarlo con nuestros impuestos. Pues es otra forma, ¿no? La objeción fiscal para protestar el gasto militar y la banca ética para protestar la banca armada. Respecto al comercio de armas, las soluciones son muy fáciles. Con que se cumpliera la legislación ya teníamos un grandísimo avance. Pero bueno, ahí estamos, ¿no? Ahora estamos pidiendo el embargo de armas a Israel y también es una medida que puede tener un impacto muy visible. Cuando ya ocurre el uso de las armas, cuando ya hay un conflicto, pues defendemos el respeto de la defensa de los derechos humanos, el multilateralismo, la diplomacia, la resolución y transformación no violenta de los conflictos, básicamente aplicar las herramientas que no nos dejan aplicar antes del conflicto, pero también nos valen también a los pacifistas para cuando el conflicto ya ha estallado, ¿no? En este sentido, lo que comentaba antes, las guerras de la Segunda Guerra Mundial no se ganan, ¿no? No hay casi ejemplos desde hace 80 años de victoria militar. Ni siquiera Estados Unidos, que es el ejército más grande de la historia, no ha conseguido victorias militares ni en Irak, ni en Afganistán, ni en Vietnam, ¿no? Entonces esto nos hace pensar también desde un punto de vista pragmático. La vía militar no consigue ni siquiera los objetivos imperialistas y coloniales. Por lo tanto, si ya no lo hacemos por una cuestión de valores pacifistas, hagámoslo por una cuestión de realismo, ¿no? o de pragmatismo. Y defendamos eso, la cooperación, como la única forma verdadera de acabar con las rencillas y con los conflictos entre países. Y luego lo que comentaba, ¿no? En contra de la cultura de defensa, bueno, cultura de paz y no violencia, ¿no? Desde los espacios más pequeños, desde la educación y desde espacios como este, intentar hacerla más extensiva y participar de los debates que cuando pasan a nuestro alrededor, ¿no? En Navidad, cuando os enfrentéis a vuestros cuñados, o en el trabajo, o cuando lo veamos en los medios, ¿no? Reaccionar rápidamente, desmontando estos argumentos, porque la espiral belicista necesita de ello. Y luego, eso, nosotros hacemos investigación sobre todo, creo que donde más brillamos es en la investigación, ¿no? porque sabéis que todo esto que he contado lo tenemos que hacer porque es un sector muy opaco y muy poco transparente, y también se ampara en esto de la seguridad nacional, ¿no? Y los secretos oficiales, para que no podamos saber verdaderamente, porque no podamos seguir el rastro del dinero, pero nosotros con mucho esfuerzo y gracias a investigadoras fantásticas que hay en el centro, conseguimos seguir el rastro del dinero y poner cara y nombre y apellidos a quienes se lucran y a quienes hacen posible la guerra. Pero además de la investigación, intentamos participar lo máximo posible en campañas, ¿no? Intentar que los contenidos y la información que generamos también llegue a los movimientos sociales. En ese sentido, os he comentado ya Banca Armada y la campaña de gasto militar, también la campaña europea contra el comercio de armas, la campaña Stop Kill the Robots, que intenta regular la inteligencia artificial y la robótica en los armamentos, porque es un sector que está avanzando muy rápidamente y que no está regulado, y esta campaña intenta que la decisión de matar o no matar siempre esté supeditada al control humano, porque ya hay tecnologías y que Israel es puntera en esto, que puede seleccionar un objetivo y matarlo sin que haya mediación humana. Que no digo que los humanos tengan que matar, pero que es un sector muy preocupante y que tiene que ser regulado de inmediato, ¿no? Se tienen que prohibir los robots asesinos y también regular la inteligencia artificial. No sé si sabéis, pero Israel utiliza inteligencia artificial para seleccionar objetivos, ¿no? Tiene dos programas, yo conozco al menos dos programas de inteligencia artificial. Uno se llama Evangelio, que sirve para decidir cuándo un objetivo es posible que esté en ese lugar y cuando el daño colateral civil es el mínimo o es aceptable, que hemos visto que no lo es, llevamos más de 50.000 muertos. Y luego tiene otro que es un macabro, que es se llama algo como si estaba en casa o algo así, que se trata de triangular los movimientos de una persona para que cuando llegue a casa matarla. Entonces, por lo tanto, también es evidente la urgencia y la necesidad de regular la tecnología en el sentido de la robótica y la inteligencia artificial. La campaña por la abolición de las armas nucleares, las mencionadas ICANN,
En España hemos sido parte de la formación de un grupo estatal que se llama Alianza por el Desarme Nuclear. Si vuestra entidad no se ha unido a la alianza, os animo a hacerlo, porque estamos pidiendo y estamos haciendo incidencia para que España firme el TEPAN, que es el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares, que lo consiguió la campaña esta de nucleares hace ya 7 años, 8 años, y que consiguió que el arma más, la única arma el arma más salvaje y homicida, ¿no? que tiene el ser humano, y que no estaba prohibida hasta ese momento, la campaña consiguió que se prohibiera, ¿no? Sabéis que se habían prohibido las armas químicas, se habían prohibido las minas antipersonas, las bombas clúster, las bombas de racimo, pero la bomba más irracional y más salvaje seguía sin estar prohibida, y esta campaña lo consiguió. Consiguió de hecho el premio Nobel por este esfuerzo, y el último premio Nobel ha sido para los Hiroshima, los supervivientes de Hiroshima y Nagasaki, que también gracias a esta campaña los recibimos este año aquí en España. Y es importante que tengamos la cuestión nuclear muy en mente. Siempre digo esto, pero la crisis climática puede hacer nuestro planeta inhabitable en 100 años, pero la amenaza nuclear, o sea, un holocausto nuclear puede hacer nuestro planeta inhabitable en 45 minutos. O sea, y bueno, sabemos que estamos cada vez más en manos de personas altamente volátiles y irracionales, testosterónicas, como Putin y como Trump. Por lo tanto, tenemos que ser muy firmes y muy fuertes en nuestra defensa del desarme nuclear. La campaña de desmilitarización de educación es la que intenta vaciar los espacios educativos de presencia militar, como por ejemplo el Expo Jove, pero también están en otros lugares. Luego, municipios libres de industria militar. Esta es una campaña que impulsamos desde el DELAS, y es un compromiso de los ayuntamientos de que no quieren acoger industria militar. No sé si aquí en Alcoy tenéis alguna empresa militar o de armamentos o de seguridad. ¿No? Bueno, entonces quizás vuestro ayuntamiento sí que esté dispuesto. Es un compromiso de no acoger industria militar. Luego, la que he comentado ya muchas veces durante mi intervención, de pro-comercio de armas con Israel, contra las minas, contra las bombas de racimo, la objeción fiscal que comentaba antes, y luego tenemos Desmilitarizar es Descarbonizar, que es una campaña que formamos hace un par de años, que intenta poner de manifiesto la vinculación entre lo militar y la crisis climática. ¿No? Como los militares no solamente tienen impactos sobre el clima, porque tienen emisiones muy grandes, ¿no? El ejército de Estados Unidos emite tanto como Portugal. Solamente su ejército emite lo mismo que un país entero como Portugal. Y obviamente la guerra tiene un coste, una destrucción medioambiental muy grande, ¿no? Además de causar la crisis climática, sostienen las estructuras de poder y las grandes empresas que provocan la crisis climática, ¿no? Y a los países que tienen más responsabilidad. Y por último, lo militar es lo que se nos ofrece como respuesta a la crisis climática, ¿no? En la DANA también lo hemos visto, ¿no? Ahora se justifica la existencia de lo militar gracias a un rol, cuando ejercen un rol que no es el suyo, que es el de apagar incendios, asistir en los volcanes, cuando hay una erupción volcánica, cuando hay una inundación. Y se utiliza esa función de protección civil, que no es la suya propia, para justificar su existencia, ¿no? Pese a que la mayor parte de su presupuesto no va a la UME, ¿no? La UME tiene un 0,3% del presupuesto militar español. Entonces, a estas alturas nos tenemos que cuestionar, ¿no? Si la UME sirve para justificar toda la estructura militar, quizás no es una unidad de emergencia, sino es una unidad militar de emergencia, sino que es una unidad de marketing del ejército. Y si os fijáis, además, los medios de comunicación siempre están ahí los primeros para agradarles cuando están salvando a gente y tal. Que no digo que no tenga que ser, y yo he trabajado codo con codo durante la DANA con militares, y me parece muy bien que estuvieran ahí, pero no podemos permitir que utilicen eso para justificar un presupuesto militar exacerbado y la compra de armamentos, ¿no? Que no tiene nada que ver. No se puede apagar incendios ni con blindados, ni con cazas, ni con tanques, ni con submarinos. Y ya está, estas son las campañas. No sé si os he dejado esto en un lugar muy bajo. Por intentar acabar un poco en alto, en alto va a ser complicado, pero con una nota un pelín positiva. Solo comentar que aunque el momento sea muy dramático, muy triste y muy agorero, y realmente lo veamos muy negro, ha habido otras luchas anteriores que también lo tenían muy negro, ¿no? La lucha por la abolición de la esclavitud, el voto femenino, la segregación, la lucha obrera por conseguir la jornada de 40 horas, la jornada de 8 horas diarias,
Todas esas luchas parecían imposibles y llevaron muchos muertos y se consiguieron. Y a todas esas personas se les llamó utópicas en su momento. Se les dijo que eran utópicos, que no eran realistas, que eran abrazar árboles, happy flowers, como queráis llamarlo. Pero en ese sentido, defender que lo que verdaderamente no es realista es pensar que con tantos armamentos, incluido el nuclear, se puede construir una sociedad justa, en paz y sostenible. Eso es lo que no es realista, ¿no? Es una idea de Vicent Martínez Guzmán, de la Bayou Show, que decía que nosotros los pacifistas somos las realistas, porque no es sostenible este aparato militar. Y también defender defender la utopía, ¿no? Sabemos que al poder le cuesta mucho menos imaginar la distopía, ¿no? Lo vemos también en la cultura, en las películas, en las series, en los videojuegos. Nos cuesta mucho menos imaginar una distopía, el cuento de la criada, Black Mirror, una sociedad que es desigual, altamente militarizada, con pequeñas fortalezas o con regímenes absolutamente demenciales. Nos gusta imaginarnos eso, nos cuesta muy poco. Sin embargo, hay pocos ejemplos de producción cultural, audiovisual, de una sociedad más justa o más utópica, ¿no? Siempre hay ese punto de pesimismo antropológico. Y desde ese punto de vista, yo defiendo el optimismo antropológico. El ser humano no ha llegado donde ha llegado a través de la violencia, sino a través de la cooperación. Lo que nos hace diferentes a otros primates es nuestra manera de cooperar de forma masiva, ¿no? No la violencia. Entonces, cuando nos digan lo contrario, cuando nos digan que el ser humano es violento por naturaleza, que el hombre es un lobo para el hombre, tenemos que defender que no, que el ser humano es un animal social y que es cooperativo y que lo que nos hace ser humanos es nuestra capacidad de empatizar y de cooperar, y no lo contrario. Y lo voy a dejar aquí. Bueno, moltes gràcies per la teva exposició. Tenim justament màxim 15 minuts per si podeu fer preguntes o alguna intervenció. Disculpeu que no dejo massa temps per preguntes. No, però bueno, sobretot, si algú vol intervindre, que demane la paraula. Si són intervencions, feu-les realment curtes, que es coneixin. De voltes hi ha qui pot menjar-se els 15 minuts, per favor. I si són preguntes, doncs, concretem al màxim possible i així traiem més partit al ponent. D'acord? Ja està la mà. Quisiera que nos dijeras el colectivo vuestro, cuánta gente tiene, dónde está, cómo está financiado y cómo funcionáis realmente en la dinámica diaria. Claro. No pasa nada, sí. Estamos bàsicament, el centre d'As va néixer a Barcelona fa 25 anys. També tenim delegació a la Bayou Show, a Donosti y a Madrid. Pero el centro, ¿no? El núcleo del centro de As está en Cataluña y sobre todo en Barcelona. Pero es verdad que ahora nuestro coordinador y 2 personas del equipo están en la Bayou Show. Entonces, 3 personas técnicas en País Valencià y 5 personas en Barcelona. Eso es el equipo técnico. Luego investigadoras, somos 40, entre 30 y 40, depende de la época, porque es nuestra investigación es voluntaria. Todas nuestras investigadoras casi siempre trabajan de forma voluntaria y sin ninguna contraprestación, lo cual nos da, por cierto, mucha independencia y mucha capacidad de investigar sobre lo que queremos, cuando queremos y cómo queremos. Entonces, te diría, el núcleo del DELAS son sus investigadoras, las voluntarias y activistas, que están sobre todo en Cataluña y País Valencià, pero bueno, recientemente en País Vasco estamos creciendo bastante y me he olvidado Granada y Madrid. La financiación nuestra es sobre todo de subvenciones públicas, de concurrencia competitiva, ¿no? Nosotros nos metemos en convocatorias de cooperación y de educación al desarrollo y tenemos una visión de la cooperación no tanto de ir a un país del sur a ayudar, ¿no?, el complejo del hombre blanco, sino más bien cooperar desde aquí, poniendo el foco y poniendo luz sobre cómo desde el norte global estamos afectando, ¿no?, al sur global. Entonces, sobre todo son subvenciones de cooperación.
Eso es en torno al 80% de nuestra financiación. Luego, los socios, está en nuestra web, esto es público. Tenemos unas 200 socias que aportan en torno al 10% de nuestra financiación. Son muy pocas, la verdad, 200. Entonces os animamos, si tenéis interés y si tenéis la capacidad que os queréis hacer socias, con cualquier cuota podéis pasar a ser parte de la entidad. Idealmente nos gustaría, esto es una opinión personal, lo ideal sería tener más socias para no depender tanto de las subvenciones públicas, porque como sabéis, dependiendo de quién esté en el gobierno, podemos tener más o menos éxito, ¿no? Por ejemplo, en Valencia es muy posible que nuestra financiación baje. O sea, va a empezar a bajar pronto porque está PP y Vox en el gobierno. Para no depender de eso, lo ideal sería tener más socias. Financiación privada no tenemos porque, exceptuando dos pequeñas subvenciones de FIARE y COP50SET, que son una banca ética y una cooperativa de préstamos, exceptuando esas dos entidades privadas, no aceptamos ninguna subvención privada porque consideramos que afectaría un poco a nuestra capacidad de decidir sobre qué investigamos y cómo lo hacemos. No sé si he contestado la pregunta. Sí. ¿Algú més vol preguntar? Yo una cosa que quería decirte es que hablamos a veces de dinero y algunos que declararía la guerra sería la economía sumergida, la evasión fiscal, a todos estos paraísos fiscales, porque hablamos a veces de dinero público, privado, pero falta una tercera pata que es el dinero negro, el contrabando de armas, que es muy potente. Ucrania es un mercado negro, el contrabando es otras como las sustancias de droga y todo esto, y me parece que es un tema que también se debería de denunciar porque creo que también es importante. Sí. Desde luego, muchas de las preocupaciones que había en cuanto al envío de armas con Ucrania era que Ucrania tenía en nómina a los mayores contrabandistas de armas. Los mayores contrabandistas de armas del mundo tenían un pasaporte ucraniano. O sea, era un hub de contrabandistas bastante fuerte. Por eso daba miedo que los envíos de armas acabaran en eso. Pero yo te diría que con el comercio de armas legal la solución es fácil, y desde la sociedad civil lo que podemos pedir es que se implemente la ley. No hay mucho que podamos hacer nosotras sobre eso. También te diría que la mayoría de armamentos, las armas no son un bien de mercado como otro cualquiera. Las armas no entran en el mercado como entra un ordenador o una moto. Las armas necesitan de la aprobación de los gobiernos para importarse y exportarse. Las empresas necesitan autorización gubernamental para poder comprar y vender. Entonces es un sector muy regulado. Si los gobiernos quieren cumplir la ley, sería tan sencillo como eso para frenar gran parte de los conflictos que hay en el mundo. Tienes razón en que el tráfico ilegal ha alimentado conflictos, por ejemplo en África es un tema muy grave y muy sangrante, pero cuando miras la procedencia de esas armas es occidental, es países del norte, también Rusia y China, pero muchas veces es occidental. Entonces nosotras preferimos poner el foco en eso, en decir, bueno, la guerra empieza aquí. Nosotras, en las fábricas que hay en el Estado español, estamos contribuyendo a eso, estamos alimentando conflictos. Cuando España le vende armas a 109 países, no hay que imaginarse, no hay que pensar mucho para imaginarse desvíos de esas armas. El Estado Islámico se hizo fotos con armamentos españoles. ¿Por qué? Porque tú le vendes a Turquía, pero luego Turquía puede tener un interés particular en armar a una facción, ¿no? Entonces, eso, yo pondría el foco en los gobiernos, porque son los que verdaderamente están autorizando, comprando, vendiendo y decidiendo quién es un aliado, quién no. Y Estados Unidos ahora arma a los mujahidines afganos y luego no. Y primero arma a Saddam Hussein para que luche contra Irán, pero luego hace la primera invasión de la Primera Guerra del Golfo, luego vuelve a ir otra vez y la Segunda Guerra de Irak, y con armas estadounidenses. Entonces, si pusiéramos el foco solamente en eso, en las exportaciones y en el rol que tiene Occidente como mayor patrocinador de la guerra, y haríamos mucho para acabar con muchos de los 35 conflictos que hay en el mundo. Y un dato en este sentido, de los países del Consejo de Seguridad de la ONU, que es el Consejo de Seguridad de la ONU, de los 5 países tienen el 90% de la producción y venta de armamentos. O
sea, esos países no garantizan la seguridad ni la paz en el mundo. Son los mayores patrocinadores de la guerra en el mundo. Entonces, ¿cómo vamos a tener un sistema multilateral? ¿Cómo vamos a tener un sistema de negociación colectiva, mínimamente democrático, en el que dirimir nuestras discrepancias en la esfera internacional si hay 5 países que son los mayores patrocinadores de la guerra? Entonces, sí, de acuerdo con tu reflexión, que es importante, pero yo iría a la fuente, ¿no? Lo que te comentaba antes, siguiendo el rastro del dinero, ¿dónde empieza? Empieza aquí. No, una pregunta. Si els xiquets de si del País Valencià o de tota Espanya o d'Europa, l'exèrcit ens està ja donant raons per a ser militars, heu fet algun estudi o informació de què pretenen en el futur, de com convertir els joves en futurs militars, a molts nivells, col·laborar en la Universitat d'Investigació, rollitos de primavera en l'educació, en fi, tot el que va relacionar en què les futures generacions siguin familitronxes, és a dir, el que es va lluitar als anys 70-80 per eliminar la mili, com ho estan muntant, perquè estan muntant-ho, jo intuïs que estan muntant-ho, no? Sí, bueno, yo también creo que los militares cuentan con la ventaja de que nuestra cultura y nuestros productos culturales muchas veces ya son militaristas, ¿no? Tenemos cierta fascinación por la violencia, ¿no? En los videojuegos, en el cine, en las series, en lo que consumimos. Entonces ahí hay un trabajo hecho muy importante y no tengamos ninguna duda de que el ejército colabora en esos productos, ¿eh? Cuando veáis Top Gun, el ejército es una campaña de marketing del ejército americano sin parangón. El ejército español también ha colaborado con algunas producciones españolas. ¿Por qué? Porque es una herramienta, ¿no? De marketing fundamental. Que en ese sentido podríamos decir que nuestra fascinación con la violencia no demuestra que seamos violentos, sino que es lo excepcional, ¿no? Yo cuando hago talleres con chavales les intento convencer de lo contrario, ¿no? De la violencia es la excepción, por eso nos fascina. Por eso los telediarios están llenos de violencia, porque no es lo habitual de cómo dirimimos nuestras diferencias. Es la excepción y por eso nos gusta, nos interesa. Nos gusta más la palabra, pero nos genera fascinación, digamos. Pero volviendo a los colegios, a las escuelas, ahí el rol de las maestras es fundamental. Yo creo que la educación por la paz... ¿Sí? ¿5 minutos? Vale. O sea, la educación por la paz tradicional ha pecado de ser un poco naif y creo que se ha centrado mucho en primaria, ¿no? Las niñas y niños de primaria han trabajado mucho la paz, los símbolos de la paz, ¿no? los valores, pero de una forma muy abstracta que cuesta mucho aterrizarla. Yo cuando empecé a hacer el máster de paz tenía una imagen de la paz totalmente naif. Y de hecho me parecía como... O sea, no es seductora porque te lo he enseñado cuando estás en primaria y luego en secundaria el resto del sistema educativo y del sistema capitalista absorbe el resto, ¿no? Y las diferentes violencias absorben lo demás. Y entramos con una lógica mucho más individualista y cambia un poco nuestra forma de entender el mundo. Entonces, yo creo que hay mucho trabajo que hacer en secundaria y bachiller. Y de hecho en el CETELAS estamos poniendo mucho esfuerzo en eso para empezar a ir a las escuelas y explicar la paz no como palomas y abrazos, sino como la consecución de los derechos, como una cuestión de justicia, como acabar con el negocio de la guerra, acabar con los mercaderes de la guerra, poniendo el foco en nuestra responsabilidad y en cómo somos parte de ello para construir paz desde nuestro día a día, ¿no? Sí, una part d'això ens pot també conscienciar als joves adolescents ja per a preparar-los per a que hi hagi més gent que estigui disposada a entrar a l'exèrcit en el futur o a una futura recuperació del servei militar obligatori, fins i tot, que està passant en alguns països nòrdics, que inclús parla d'això, no? Això sí seria inviable fa uns anys, tot el món tenia claríssim, però pot ser que estiguin creant aquest discurs per a facilitar una possible reintroducción. No sé si es tan mal como eso, pero podría ser. Es un termómetro. El tema de la mili y la aceptación que tenga o no la sociedad del servicio militar obligatorio es un termómetro de cómo estamos en esos términos. Yo no creo que... O sea, creo que lo que conseguimos en el momento de insumisión y objeción de conciencia, cuando acabaron con la mili, es un éxito
sin parangón del antimilitarismo, pero que no significa que no seamos, que España sea antimilitarista, no lo es. España no es antimilitarista. España está en contra de la guerra, eso te lo podría aceptar, pero no es antimilitarista. Los valores militaristas están muy imbuidos, igual que la monarquía, igual que la religión. Dios, patria, rey, sigue siendo un moto, ¿no?, de este país. Por lo tanto, tenemos que hacer más sexy nuestro mensaje. Tenemos que seducir a los adolescentes, sobre todo a los hombres, a los varones. 1 de cada 4 chavales de adolescentes votaría a Vox, ¿no? El auge de la extrema derecha no va en paralelo, son vasos comunicantes. Que la extrema derecha esté creciendo, los valores otra vez machistas, ¿no? Racistas, de mofa, de la lucha climática, y que eso estuvo agrupado y empaquetado en la extrema derecha, no es casual. Y el militarismo es otra parte. Yo cuando hago talleres con chavales, a veces les pregunto, ¿iríais a la mili? Si os llaman a la fila, ¿qué haríais? Niñas a un sitio, niños al otro. Y los niños, los 1 de cada 4 que son de Vox, yo mato por España, yo mataría, claro que sí. Y entonces yo les pregunto, ¿a quién matarías? ¿Matarías a alguien de otro país? Sí. Me hablan mucho de Marruecos, ¿no? Marruecos les preocupaba mucho, ahora es más Putin, antes era Marruecos. Y luego, ¿matarías a otro compatriota? Bueno, depende, tal. Quiero decir, no hemos superado el régimen franquista ni la guerra civil. Somos un país que no ha hecho las paces con su pasado y tiene una memoria histórica muy frágil o a veces inexistente. Por lo tanto, que no nos sorprenda que la sociedad española pueda de repente simpatizar con la cultura militarista, igual que ha simpatizado con posturas machistas o racistas, ¿no? Es parte del mismo paquete. Crec que ja sí que tenim que acabar, no que nosaltres, que estem qualificats en assaig. Podem quedar-nos a xerrar, però ell té que acabar perquè serà per allà. Moltes gràcies. Sabe muy mal no haber hecho más preguntas, disculpe. No, moltes gràcies, Quique.